Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente charla, que en este caso ya es un concepto a lo mejor parecido al anterior, pero ya pone el título de mapas abiertos, por lo cual ya nos va dando un poco el tema de hacia dónde estamos yendo. En este caso, bueno, pues la ponencia corre a cargo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, ¿vale? Titulada Nuevas soluciones basadas en informaciones geográficas. Contamos con Mario González, que es el jefe de división de sistemas de información, que nos va a dar su visión y su experiencia con los mapas abiertos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y gracias también a los que habéis asistido a esta presentación. Que aunque veo unos cuantos, la verdad es que no veo con el foco porque deslumbra bastante. Bueno, mi presentación va a ir un poco dirigida a ver un poco cómo hemos ido cambiando, cómo estamos cambiando un poco la forma de consumir de los mapas y a través de las nuevas herramientas que entre ellas, sobre todo AGOL, está proporcionando. Para ello, después de una pequeña introducción, voy a contar un poco nuestro escenario que teníamos hasta la llegada de AGOL y luego cómo estamos cambiando hacia un nuevo escenario, sobre todo en este consumo de mapas. Y por último, unas conclusiones. Brevemente, un poco los datos de MT. Tenemos 2.000 autobuses. De las 670 líneas que comentaba antes Alicia, que tiene el consorcio, 200 líneas son de MT. Tenemos 5 centros de operaciones. Además, desde hace un tiempo estamos gestionando 10 aparcamientos de rotación y 7 aparcamientos de residente. La diferencia entre uno y otro es el de rotación es para un tiempo muy corto y normalmente menos de un día, y el de residentes es aparcamientos que realmente se venden, alquilan durante tiempos bastante más prolongados, y nuestra labor ahí más que nada es el mantenimiento del aparcamiento. Por otro lado, también desde hace unos años llevamos la gestión de la movilidad, de la ayuda a la movilidad en Madrid, que con el servicio de 90 grúas y donde tenemos además 9 bases donde se llevan los vehículos que retiran estas grúas. En todos estos servicios contamos con una plantilla de 8.500 empleados, que es bastante considerable y que desde la semana pasada hemos visto incrementada, porque desde la semana pasada también estamos gestionando o vamos a empezar a gestionar el servicio de bicicleta pública de Madrid. La verdad es que desde hace unos años, de ser un operador de transporte urbano exclusivamente, hemos pegado un cambio estos últimos años a más o menos ser un proveedor de servicio de movilidad dentro del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual nos está cambiando un poco el paradigma. Y todo ello, evidentemente, está muy condicionado con el aspecto geográfico en la ciudad. Vamos a contar un poco cómo hasta ahora hacíamos lo que es la creación de datos geográficos y el consumo posterior de esos datos geográficos, para plantear un poco la situación típica que se da normalmente. Como he dicho antes, tenemos un gran componente geográfico, con lo cual desde hace un tiempo pues nos planteamos el tener esa información evidentemente registrada en una base de datos, una geodatabase que, como casi todas las empresas que trabajan con esta información geográfica, que está alimentada luego también con una cartografía. En nuestro caso es una cartografía que nos proporciona la Gerencia Municipal de Urbanismo de forma gratuita, al ser una empresa pública, y por otro lado tenemos la cartografía de ejes, también que esa sí ya está licenciada con GERE, lo que era antes NAPTEG.
Sobre lo que es el software de ESRI, tenemos luego desarrollado un aplicativo específico para lo que es la planificación de la red, lo que es la planificación tanto de red de líneas como la definición de todos el resto de elementos geográficos que hemos ido incorporando, como aparcamientos, bases, etcétera, etcétera. Esta herramienta es una herramienta desarrollada a medida para nosotros porque tenemos una casuística diferente a lo que sería más o menos el resto de usos que se suelen dar en el tema geográfico, y nos permite hacer una planificación en avance, nos permite planificar el trazado de la red de líneas de forma con suficiente previsión, y que esa vigencia que se le da entre en vigor justo en el momento que es necesario, y cambie evidentemente los datos de la red, con lo cual almacenamos en esta geodatabase toda la información de nuestras necesidades y de información geográfica. Posteriormente, desde esta geodatabase tenemos pues la exportación de datos a los siguientes sistemas en la cadena que consumen esta información. En primer lugar, y uno de los más importantes, es el sistema de ayuda a la explotación, el SAE, que es el sistema que nos permite luego, en tiempo real, regular, controlar, ajustar la operación, las líneas en calle. Es una información muy importante y precisa para que la calidad de la información que luego se da permita a estos operadores de las líneas gestionar correctamente y con la mayor precisión estas líneas. Por otro lado, tenemos nuestros aplicativos, tanto internos como externos, que tienen normalmente un visor web que consume tanto los mapas nuestros como los datos de la geodatabase, y entre ellos, por ejemplo, el Navega por Madrid, que tiene esa información que se ha generado previamente de la red de líneas desde la geodatabase, y en la cual luego visualiza y da información geográfica. Y por otro lado, pues tenemos la información que facilitamos a nuestra capa de datos abiertos, que igual es un proceso que genera esa información y la publica en esta capa de datos. Desde esta capa de datos, pues en formato SOA, en formato JSON, en el formato que sea, pues se proporciona el dato a quien quiera consumirlo de nuestra red de línea, nuestras paradas, toda la información geográfica que tenemos para que sea consumida y que sea usada en el fin, pues bueno, que cada uno determine. Como veis, es un formato texto donde mayormente da la información de etiquetas de la línea, de nombres de la línea, y la información geográfica evidentemente va en texto, con sus coordenadas en UTM, en latitud, longitud, en la que sea precisa. ¿Qué hacemos con estos datos que nos proporciona la capa de Open Data? Pues luego nos buscamos un proveedor de mapas, bien OpenStreetMap, bien Google Maps, y desarrollamos nuestro aplicativo en un dispositivo, bien web, o sea, bien un PC, bien un dispositivo móvil, donde, digamos, tengamos una API que consuma esos mapas, y con la información en texto y el mapa que consumimos de este proveedor, pues pintamos ya la información y damos esa información al usuario final, ya, digamos, de una manera gráfica y una manera ya posicionada sobre un mapa. ¿Qué es lo que ocurre algunas veces? Pues que nos encontramos con una serie de inconvenientes. Los mapas sobre los que hemos trazado nuestra red, pues resulta que no tienen las mismas coordenadas, el sistema de proyección es diferente, con lo cual la línea resulta que va por encima de los edificios, la glorieta se nos sale un poquito, las paradas están también en casa de un vecino, etcétera, etcétera, que tenemos que ir ajustando de manera manual casi para que al final lo que mostramos en un mapa realmente se corresponda con lo que hay debajo.
Por otra parte, pues también el tema del refresco de los mapas, muchas veces, pues como son mapas que se están consumiendo en online a través de una API externa, que en la mayoría de veces gratuita, pues tiene sus limitaciones. Con lo cual, aparte del consumo de datos, de estar constantemente cargando ese mapa, pues resulta que nos encontramos que el refresco algunas veces, dependiendo de la saturación de ese servidor, es más o menos lento. Por otra parte, pues nos encontramos que los puntos de interés que nos aparecen en los mapas, pues algunas veces hasta pueden ser no deseados o ensucian, digamos, la información que queremos realmente mostrar a nuestro usuario de la red de líneas. Evidentemente son, por abaratar, se tiran de APIs gratuitas. Estas APIs gratuitas, digamos que tienen que tener un retorno, digamos, de esa inversión que hacen de mostrar los mapas, y una de ellas, evidentemente, puede ser el que dé información de otras cosas. Entonces, a partir, digamos, de la aparición de AGOL, de ArcGIS Online, estamos cambiando un poco internamente este paradigma de consumo de mapas. La verdad es que cuando Esri hace unos años lo comentó, presentó AGOL, la verdad es que en ese momento no nos hacíamos muy bien un poco la idea de que las posibilidades que tenía. O sea, pensábamos más que, digamos, ya tenemos otro Google Maps para consumir mapas, porque si las mapas que se publicaban en ArcGIS Online, etcétera, etcétera, daba la impresión. Pero la verdad es que esta situación luego ha ido cambiando, porque evidentemente no solo es una publicación de mapas. Hay una serie de desarrollos posteriores, como APIs, para poderlo mostrar esa información en los diferentes dispositivos, y sobre todo el que desde tu instalación que tienes de ArcGIS Server puedas hacer la publicación de tus propios mapas. Digamos que tienes tu ArcGIS Server, tienes tus mapas por otro lado, como fuente de información, y te permite, por un lado, tener una publicación online, y por otro lado, también generar de manera para que sea un consumo offline o en los dispositivos de esos mapas. De tal manera que al final los dispositivos, cualquier dispositivo, va a poder mostrar esos mapas que previamente se han generado desde ArcGIS Server en nuestra instalación. En nuestro caso ya hemos empezado con la publicación de nuestra capa de mapas. Esta es la API que permite el consumo de los mapas desde las propias herramientas cliente luego de Esri, que proporciona Esri. Permite la publicación de diferentes capas, diferentes escalas. O sea, la publicación es una publicación que da muchas posibilidades. Por otro lado, también hay otra opción, que es la publicación de mapas para consumo offline, algo que desde el mundo del desarrollo, sobre todo en dispositivos móviles, se viene demandando desde hace mucho tiempo, pero que realmente no se ha conseguido. Desde el punto de vista, en Google Maps no se puede, en teoría, salvo que hagas ahí alguna triquiñuela. OpenStreetMap tampoco da esa posibilidad con una calidad buena, hasta ahora, por lo que hemos estado valorando, pero desde ArcGIS Server se puede generar ficheros con extensión TPK, que es un comprimido que permite la formación de fotos en formato PNG con la georreferenciados, y que luego se pueden consumir desde las APIs de Esri en los diferentes dispositivos cliente. Permite igual, o sea, la posibilidad de seleccionar los diferentes niveles de capas que queremos, o sea, de capas de estéticas, el sistema de proyección que queramos, las diferentes escalas. Ello luego condiciona evidentemente el tamaño del fichero. Como primer, paso, de este consumo, voy a enseñaros un ejemplo del nuevo Navega por Madrid que se está desarrollando,
que ya hace ese consumo de nuestro, digamos, publicación de mapas en online. El desarrollo se está haciendo en HTML5 con JavaScript y lo tenemos en modo test. Esperemos que funcione, porque al ser en entorno de desarrollo, pues aparte de poder ir más lento, pues puede que haya algún problemilla, como veo que... Aquí está. Bueno, le acabo de actualizar, con lo cual lo acabo de perder. Bueno. Me ha comentado Álvaro que la conexión de Internet es un poquito más lenta y unido a que es un entorno de desarrollo, pues iremos un poquito más lentos. Pero bueno, yo espero que por lo menos se vea. Este es el mapa, ya que está tirando de nuestra capa de mapas. ¿No se ve? Igual, es verdad. Yo sí lo veo. A ver. ¿Por qué? Quitar el modo de presentación. Sí. Ahora sí que lo vemos. Ya. Perfecto. Gracias. Este es el nuevo... A ver, que consiga. Vale. Este es el nuevo mapa, que ya está en formato HTML5, con lo cual, con respecto al que teníamos antes, tiene una clara diferencia, y es que ya se reajusta como toda, digamos, todo desarrollo hecho en HTML5, y con lo cual se puede consultar desde dispositivos móviles, cosa que antes el que teníamos evidentemente era mucho más complicado. El mapa, según nos vamos acercando, va cambiando el nivel de zoom. A determinado nivel de zoom ya nos aparece, pero va un poquito lento, pero bueno, yo creo que se va a ver. Digamos que ya permite un movimiento bastante ágil, sí, se ve bien. O sea, interacción evidentemente con los elementos del mapa. Vamos a buscar una parada, por ejemplo, y situarnos en un punto. Como os digo, esta es una versión test, o sea, hay que todavía le queda bastante de refinar, porque como veréis las paradas son un pelín grandes. A ver, pero bueno, para que por lo menos nos hagamos una idea de la información que podemos ver, un pelín lento. Y no me sale, como es efecto demo, no me sale la información contextual, o me sale en otro sitio, no lo sé. Pero bueno. ¿A doble clic? No sé por qué, pero bueno. Es efecto demo, y además es que realmente es un entorno de desarrollo. También le podemos poner tenemos la capa también de satélite publicada. Y bueno, un poquito el ver a ver, del revés. Por ejemplo, por ver el trazado de una línea. O sea, la información, o sea, que se puede, digamos, estamos migrando la misma funcionalidad que tenía el anterior, y con las posibilidades que da la publicación y el consumo de información de estos mapas. Aquí al cambiar el modo se nos ha ido, pero bueno, lo ponemos en donde estábamos, aquí. Vale. Vale, esta es la parte de, perdonar por la calidad
todavía del mapa, pero es que le tenemos todavía en desarrollo. Se me ha ido. Ahora, la siguiente aplicación que hemos hecho con AGOL es el desarrollo de una aplicación móvil para nuestro personal de apoyo en calle, que son un colectivo de casi 200 personas, que tiene labores, por un lado, de intervención e inspección en los vehículos y, por otro lado, da apoyo al SAE para lo que es la regulación de líneas. En este caso, tengo un vídeo de la aplicación, ya que es más complicado ver esa aplicación digamos, en el momento. Y os lo voy a mostrar y os lo voy a ir un poquito comentando. Vale. La aplicación esta tiene, por un lado, la funcionalidad para hacer intervención. Estamos en la misma, ¿no? Vale. Perdonad. Vamos a salir del modo de presentación. Vale. ¿Qué tal? Vamos bien. La aplicación tiene dos funcionalidades. Una que es para intervención en calle, que no sé si sois usuarios de los autobuses, a lo mejor algún inspector de nuestra empresa se ha acercado con un móvil y os ha leído la tarjeta para ver si habéis validado correctamente. La otra funcionalidad es la funcionalidad del SAE, y esta funcionalidad es la migración de una aplicación antigua que teníamos basada en representación, sobre todo gráfica, más no geográfica, sino sobre un dibujo gráfico, y que con el cambio un poco de las tecnologías nos hemos planteado el hacer la migración a una visualización totalmente geográfica, porque evidentemente es mucho más intuitiva para la persona que lo gestiona. Estuvimos valorando por el tema de consumo de datos, dado que estas personas aunque tienen tarifa de datos, es una tarifa limitada, debido pues un poco al consumo que tenemos en la empresa, y por lo tanto el tema de estar consumiendo mapas de forma online era un coste que probablemente agotara esa tarifa. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que empezamos a valorar la posibilidad de cargar un mapa en el dispositivo. Estuvimos valorando Google, OpenStreet, y la verdad es que ninguna de las soluciones conseguía dar lo que necesitábamos, hasta que empezamos a valorar la API de Esri para la gestión de mapas, que tenía la posibilidad de cargar mapas offline. Y entonces, desde nuestro propio ArcGIS Online, pues generamos unos mapas, que es lo que quiero que aquí veáis. Los mapas son el que se pone madrid.tpk y el otro también, pero bueno, lo que quiero que veáis es la diferencia en función de los niveles de escala que le incluyas, y el nivel de detalle pues puede generar un volumen diferente, un mayor o menor, evidentemente. Hemos conseguido un tamaño más o menos de 50 megas, que es bastante manejable, sobre todo en la descarga y en la carga de ese mapa en el dispositivo, porque luego realmente el tamaño en sí, en un dispositivo medio, en un smartphone medio, se gestiona bastante ágil. Y bueno, sin más, vamos a ir viendo un poco cómo funciona la aplicación. Como os he comentado, una vez que entras en la aplicación, aparece el mapa. Como veis, el movimiento del mapa lo carga más o menos, lo gestiona muy bien, o sea, lo refresca bastante bien, permite el zoom. Aquí se ve un poquito, realmente el dispositivo se ve bien las calles, permite el giro también, y una vez que cargamos una línea, pues la representamos perfectamente en el gráfico. Permite la interacción con la pantalla, recuperando los elementos que se han ido dibujando perfectamente. Permite la inclusión de botones de acciones, como en este caso para consultar el tiempo de espera de una parada.
permite interactuar contra el mapa y de obtener la información de la posición y con lo cual obtener información contextual del mapa, como en este caso las líneas que pasan en ese radio. La aplicación ya permite visualizar más de una línea a la vez. Lo único que queda ahí un poquito es el movimiento del zoom del mapa, que es un poquito brusco, pero bueno, yo creo que no es demasiado importante. Permite al hacer el zoom y incluir diferentes niveles de escala, el que vaya ajustándose. El movimiento, como ves, es bastante muy ágil y no es un teléfono de última gama, desde luego. Y esto es lo que os comentaba, la parte gráfica que antes, con la que antes trabajaban, que era un esquema de cómo estaba la línea en cada sentido y de la cual podrían obtener información, que evidentemente cambia mucho al tener sobre el mapa de Madrid dónde están ubicadas las paradas, dónde están ubicados los vehículos. Entre las opciones, cuando se instala por primera vez la aplicación, si el mapa no va cargado, tiene una opción para poder descargar ese mapa desde una conexión Wi-Fi, que una vez que lo has cargado ya no te hace falta, digamos, más esa conexión para obtener información de mapas. También permite, bueno, conectarse directamente a nuestros mapas online o nuestros mapas satélite. Y esto es un poco lo que os quería contar sobre precisamente esta aplicación. Y bueno, ya para terminar, los próximos pasos que estamos dando en esta línea para digamos, aprovechar esta potencia de AGOL es ya cuando tengamos un entorno de mapas que permita ser consumido, digamos, por bastantes dispositivos a la vez, poner esos mapas en nuestras aplicaciones oficiales en primer lugar. En segundo, luego, a continuación, nuestra intención es publicar esos mapas también de las líneas, o sea, que ya no realmente podamos servir el gráfico de la línea y no los datos, digamos, de posición de la línea, sino que directamente se puedan consumir esas líneas ya, digamos, en formato gráfico. Otras opciones que estamos viendo es en los paneles interiores de los vehículos, que a partir de ahora van a tener un formato, digamos, de pantalla, ya no va a ser el típico el LED que teníamos hasta ahora, donde van a mostrar información mucho más, digamos, rica y visible, el poderle incluso incluir un mapa, dado que estos dispositivos permiten ya consumir esos mapas de offline. Una vez que se los carguemos, los puedes tener de forma offline y coger del propio vehículo la información que le falta, que es la línea, las paradas y dónde está el autobús. Y un poco respecto a conclusiones de nuestra experiencia con esta nueva, digamos, con AGOL, está claro que hemos conseguido que mejora mucho la presentación, primero porque lo que he comentado, o sea, donde pintamos un punto es el mismo mapa que luego donde lo representamos. Nos da una cierta independencia de los mapas de terceros, o sea, tenemos realmente nuestros propios mapas para consumir. Y yo creo que es un paso más dentro de nuestro camino Open Data, que lo estamos empezando a denominar Open Data 2.0, y donde estamos cambiando un poco la filosofía con una nueva máquina ReactiveBox que llamamos, que permite, en lugar de consumir los datos en modo pool, o sea, en modo consulta, va a ser capaz de consumirse los datos en modo push, o sea, mediante suscripción. Se suscribe alguien a un dato y cada vez que cambia ese dato va a recibir en modo push ese cambio. Y tenemos también en esa misma línea una plataforma de Mobility Labs Madrid, la cual estamos intentando desarrollar y potenciar, en la cual, a través de este camino que he comentado de hacer colecciones de datos y suscribirse a esos datos, a esas colecciones, en esta plataforma el poder incorporar información de otras fuentes,
como por ejemplo tráfico, por ejemplo niveles de contaminación, polen, etcétera, etcétera. Y yo creo que, por otro lado, es un camino que deberían de seguir, sobre todo los que realmente generan los mapas y que tienen la mayoría esta digamos, arquitectura de ESRI, el poder publicar en modo abierto estos mapas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues te la hago yo. Como a todos los demás, la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo más o menos os está llevando el desarrollo con la parte de ArcGIS Online? La parte de ArcGIS Online, aparte de que estamos contando con vuestra colaboración, y con lo cual agiliza mucho. Perdón, que no se me oye. Hemos empezado más o menos en el mes de junio, julio, yo creo que ha sido. Y realmente la publicación de los mapas ha sido bastante fácil. La generación del Navega también está más o menos desde esa fecha y ya está empezando a haber casi una versión ya para publicar. Y la aplicación, la verdad es que la aplicación móvil realmente yo creo que ha sido menos de un mes y medio. Ya estaba generada y además teniendo en cuenta que digamos, hay un grado de aprendizaje para usar la API en Android, pero realmente la información que tiene ESRI publicada de cómo hacer los ejemplos es algo que es muy fácil de aprender, digamos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Mario. ¿Vale? A vosotros.